La ponencia de esta tarde, la intervención de esta tarde, sin duda, el tema que habéis elegido se debe en buena medida a que este año celebramos el Año de la Fe, el segundo en menos de 60 años, porque en el 69 ya Pablo VI había dedicado también todo un año, lo había consagrado como Año de la Fe. ¿A qué se debe esta actualidad renovada tan de pronto, de nuevo, por la jerarquía de la Iglesia, para poner a la Iglesia en estado de reflexión, de meditación, de oración sobre su propia fe? Sin duda alguna, a lo que el padre Rahner dice en el texto que encabeza el esquema que os he propuesto. Cada época tiene su propia tarea en la presencia de Dios. La del mundo de hoy es la de creer. La situación actual, añadía, constituye una amenaza y un desafío para la fe. Con el paso de los años, este desafío se ha hecho más apremiante porque hoy, en muchos ambientes, la fe no es ni siquiera problemática. Ha dejado sencillamente de interesar a las personas. En efecto, es un hecho que en los países de tradición cristiana, sobre todo en Europa, se padece una seria, profunda crisis religiosa. Es evidente que esa crisis religiosa afecta en primer lugar al sistema de mediaciones, a las prácticas, a las creencias, a la institución, a la Iglesia, y a la presencia de esa Iglesia en la sociedad en la que vivimos, con esa problemática que resume el término de secularización. Pero en los últimos decenios se viene insistiendo en que esto no es más que el aspecto externo de la crisis, que la crisis es más profunda y que ésta afecta a la crisis de Dios. Se dan como indicios claros de esta crisis el hecho del crecimiento constante de los que se declaran no creyentes. En más de un país europeo ya los no creyentes son mayoría, los cristianos han pasado a ser minoría. Otro indicio claro de la crisis de la fe es la radicalización cada vez mayor de la crisis que padecemos. Hasta la época del concilio solíamos hablar de ateísmo, y el ateísmo es un sistema de pensamiento que afecta, por tanto, a la razón humana. Después se ha comenzado a hablar de increencia, pero últimamente la increencia está cobrando esa forma de mayor alejamiento de la fe, que es la indiferencia religiosa, la más completa indiferencia religiosa. Hasta tal punto que en alguna región de Europa se ha hecho ya algún estudio en el que se preguntaban: ¿está comenzando en Europa a aparecer el homo a religiosus? El estudio de las religiones es un tópico que el hombre es un homo religiosus, que a lo largo de toda su historia ha dado muestras de vivir religiosamente. Tal vez, dicen estudios que se han hecho en la antigua Alemania Oriental, aquí esté apareciendo ahora el hombre sin religión, porque ya no hay el menor rastro en la sociedad y en la conciencia de las personas de Dios, de su presencia. Más grave ha sido todavía que desde el final de los 80 o desde los 90 venga hablándose de la posible crisis de Dios en el interior de la Iglesia. Y que voces autorizadas, el mismo Papa Benedicto XVI, hayan dicho que lo más grave de la crisis religiosa es la anemia o la debilidad de la fe de los creyentes. Europa es posible que se esté convirtiendo, decía también Benedicto XVI, en un desierto inhóspito para la fe. Y una de las razones es la debilidad de la fe de los creyentes. Podría parecer que hablar de la debilidad de los creyentes es casi una ofensa. Estamos tocados por la crisis de la religión los que nos dedicamos con todo nuestro entusiasmo, seguramente,
a vivir cristianamente, a desarrollar la fe, a hacerla crecer en otros. No se trata de ninguna ofensa a los creyentes. Se trata de algo más sencillo. Desde hace bastante los teólogos vienen diciendo que lo mismo que Lutero había dicho, que todo hombre es a la vez justus et peccator, justo y pecador, a lo mejor había que decir que todo hombre es a la vez fidelis et infidelis, creyente y no creyente. Es verdad. Y yo creo que no sería bueno que en las circunstancias actuales dijésemos con demasiada facilidad que somos creyentes y diésemos siempre por supuesta la fe de los que nos consideramos cristianos. He leído en textos procedentes de verdaderos especialistas en la vida consagrada. El problema de la vida consagrada hoy día no es la inadecuación de las estructuras a la actual cultura, es un problema teologal, es decir, problema de fe. Digo que no se trata de ninguna ofensa porque naturalmente que somos creyentes, pero es muy probable que lo seamos en una medida de tal debilidad que necesitemos preguntarnos si lo somos de verdad o si lo somos por tradición, lo somos por, iba a decir por inercia, es muy difícil ser creyente por inercia, si lo somos porque tal vez hayamos puesto el nivel de la fe más bajo de lo que debiera estar. A una autoridad y una congregación religiosa le escuché preguntar a sus fieles, a sus hermanos, ¿no creéis que nos estamos haciendo indiferentes a la indiferencia? Pero después añadí una pregunta que yo no he dejado de hacerme desde que se la escuché. ¿Son nuestras vidas inexplicables sin la hipótesis Dios? Ahí tendríamos un criterio serio para identificarnos como creyentes. Cuando nos ve la gente, a los creyentes, a los que nos llamamos creyentes, dice, Dios tiene que existir, si no, no existirían estas personas. A veces, o tal vez, podemos llamarnos creyentes porque aceptamos todas las verdades que Dios nuestro Señor ha revelado y que nos enseña la Santa Madre Iglesia. Eso es una forma débil de fe, eso es una creencia más que una fe. A lo mejor nos consideramos creyentes porque estamos en el seno de la institución religiosa, de la Iglesia, y cumplimos con los deberes que lleva consigo esa pertenencia. La fe es más que eso. Y yo creo que es muy sano, desde el punto de vista cristiano, que nos preguntemos si efectivamente somos creyentes y que apliquemos para ver si lo somos criterios, por ejemplo, evangélicos. Ser creyente es confiar en Dios de tal manera que no nos preocupe el mañana, que tengamos tal confianza que no nos preocupemos por qué habremos de comer o con qué nos habremos de vestir, como los lirios del campo o como las aves del cielo. Si ponemos ahí el nivel de lo que es ser creyente, podríamos decir que lo somos. Ser creyente es amar a Dios con todo el corazón, es la única manera de amar a Dios. Somos creyentes en ese nivel, amamos a Dios de todo corazón. Seguramente no, sin que esto tenga que producir en nosotros crisis peligrosas. Es que podemos ser creyentes, pero estando en camino constante hacia la fe. A mí me gusta mucho recordar una anécdota que cuenta Bonhoeffer de sí mismo. Estando en América, dice él, con un joven pastor protestante francés, hablaban muy íntimamente y decían, ¿qué queremos hacer con nuestras vidas? Y el pastor francés dijo muy decidido, yo lo que quiero es ser santo. Y Bonhoeffer, por lo visto, dijo, yo quiero aprender a creer. Me parece que los creyentes estamos siempre más bien en esta situación, en la de aprender a creer.
porque probablemente nunca terminaremos de serlo del todo. Si partimos de ahí, yo creo que no es bueno que demos por supuesto que lo somos y que nos preguntemos entonces qué hacer para ser de verdad creyentes. Cuando nos hacemos esta pregunta, es muy probable que en nosotros surja una especie de decisión firme, porque todos queremos serlo. ¿Qué tenemos que hacer para ser creyentes? Y que pensemos en nosotros mismos. ¿Qué tenemos que decidir? ¿Qué decisión tenemos que tomar? ¿Qué medios tenemos que hacer intervenir para hacernos de verdad creyentes? Yo creo que es muy sano comenzar por donde la relación con Dios comienza siempre, que no es en nosotros mismos, sino en Dios. Toda la relación humana con Dios tiene en Dios su origen. Los americanos del sur, por lo visto, dicen en lugar de si Dios quiere, primero Dios. Eso rige en toda nuestra relación con Dios. Podemos hablar de conocimiento de Dios, pero eso no significa que yo, sujeto, convierta a Dios en objeto de mi conocimiento. Podemos hablar de amor de Dios, pero eso, dice la carta de San Juan, no significa que nosotros hayamos amado a Dios primero. Dios es el que nos ha amado primero. Una anécdota que resume esto de una manera verdaderamente preciosa. Un misionero, me lo ha contado él mismo, en Mozambique, va a bautizar y tiene que hacer el escrutinio de las personas que se han estado preparando con el catequista. Y pregunta, a una mujer ya anciana y con pocas letras, dime solo dónde está Dios y ya tienes bastante. Y la buena mujer se queda en blanco, no responde, el padre intenta echarle un cable, ¿no te ha hablado el catequista del cielo? Y la mujer sigue callada y al cabo de un poco más de silencio dice, ¿sabe lo que le digo, padre? Que yo no sé dónde está Dios, pero Dios sí sabe dónde estoy yo. La contestación más preciosa de lo que tienen que ser las relaciones del hombre con Dios. Y por eso es indispensable que, puestos a preguntarnos si somos creyentes, nos preguntemos quién es Dios para nosotros y que dediquemos un momento a meditar lo que significa la palabra Dios. Porque lo damos por supuesto generalmente. Las definiciones del catecismo nos daban una especie de concepto claro que resumía lo que era Dios. Dios es un ser infinitamente bueno, sabio, justo, poderoso. Probablemente, esto lo tendría que decir Luis mejor que yo, probablemente estos se derivaban de una manera de pensar la fe muy influida por la filosofía racionalista de la época moderna. Esa filosofía racionalista que empezaba por el sujeto. Yo pienso, luego existo. La base de toda la concepción de la realidad era el propio sujeto y todo giraba en torno a él. Luego este sujeto hasta demostraba la existencia de Dios, porque tengo la idea de infinito o por otras vías, por otros caminos. A partir de ahí, Dios estaba inscrito en la totalidad de lo que el hombre pensaba. Ese Dios no era el Dios de la religión. Ese Dios no era el hombre, el Dios en el que creemos. Pascal, buen filósofo, una vez que tuvo una gran, impresionante experiencia de Dios, en aquel memorial en el que la narró después de la cruz y la fecha, el 23 de noviembre de 1654, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos y de los sabios. Y por desgracia, la manera de pensar a Dios de toda la época moderna, que ha contaminado la misma teología cristiana, nos hace pensar que nosotros, teniendo una definición de Dios, ya sabemos quién es Dios y que todo lo demás podemos estudiarlo después, sin darnos cuenta de que esa definición es una definición nuestra y que esa definición nuestra no puede abarcar a Dios de ninguna manera. Que si partimos de ahí, todo el itinerario está viciado. Por eso, dediquemos un minuto solo a detenernos en la palabra Dios y a ver qué significa esta palabra para nosotros. Sería bueno incluso que lo pudiésemos escribir. Veríais cómo me ha sucedido muchas veces
Las personas se ponen delante de una cuartilla en blanco, Dios, y la entregan en blanco. Y dicen, es mucho más de todo lo que yo podría escribir, pero todo lo que podría escribir se queda corto. Y anda un buen paso hacia describir lo que es Dios. Fijaos que la misma palabra es una palabra muy especial. Dios es una palabra más de nuestro vocabulario, pero es una palabra extraordinaria. A lo largo de la historia humana no ha faltado nunca, y además los hombres lo han puesto para dirigirse a lo más valioso, a lo más importante, a lo sublime bajo todas sus formas. Cuantísimas obras de arte se han levantado desde la convicción de la existencia de Dios y para dar testimonio de ello, como las cantatas de Bach, Soli Deo Gloria. Cuantísimas obras de servicio, de caridad, de generosidad extraordinaria se han hecho por Dios. También habría que anotar que, por desgracia, la palabra Dios ha servido de coartada para hechos terribles, como cuando los cruzados decían Dios lo quiere y cometían aquellas barbaridades, o como cuando un terrorista actual dice Alá es el más grande y se sacrifica a personas a su lado. Por eso algunos dicen, la palabra Dios, a lo mejor había que concederse una moratoria de silencio y estar mucho tiempo sin emplearla, a ver si se purifica de las muchas impurezas con las que le hemos cargado a lo largo de la historia. Estoy convencido de que solo con que supiésemos un poco lo que significa la palabra Dios, percibiríamos muy claramente cuánto perdemos cuando dejamos de utilizarla y cuando dejamos de utilizarla en su verdadero sentido. La palabra Dios en la historia de las religiones, que es donde se aprende qué significa esa palabra. La filosofía ha reflexionado sobre la historia de las religiones, viene después. En la historia de las religiones, la palabra Dios se podría decir que no es un sustantivo común que se refiere a una realidad que después pueda ser señalada con el dedo. ¿Qué es esto? ¿Qué es una montaña? Si no la veo, señalo allá, eso es. A Dios no vamos a llegar por ese camino. Tampoco vamos a llegar por el otro camino de hacernos una definición de Dios. No hay tal definición. La palabra Dios, dicen los entendidos, y me parece que lo dicen muy bien, es un vocativo, no es un sustantivo para un nombre del que tengamos una definición. La palabra Dios a lo que más se parece es a un nombre propio. El nombre que Dios mismo nos da para que podamos invocarle, para que podamos iniciar la relación con Él. ¿Qué podríamos decir de Dios si quisiésemos sacar las conclusiones que nos ofrece ese libro maravilloso que es la historia de la humanidad? En todas sus épocas los hombres se han dirigido a una realidad con distintos nombres, como esta a la que nosotros llamamos nuestro Dios. ¿Qué tienen en común todas esos nombres, esas representaciones, esas imágenes? Fundamentalmente estos tres rasgos. El primero de todos, esa realidad ha sido siempre para los hombres una realidad muy por encima del alcance del hombre. O dicho con una palabra tomada del vocabulario filosófico, Dios es la realidad absolutamente trascendente. Los primeros, los más antiguos de los humanos, lo decían de una manera muy vaga, pero ya bastante precisa. Dios era prius y supra en relación con el hombre. Lo anterior al hombre y lo superior al hombre. No sabían mucho más de él que eso. Pero ya eso era decir que Dios precede al hombre, que Dios está, además de ser anterior, está por encima del hombre. Después, cada tradición lo ha dicho de una manera. A las Upanishads les gusta decir que Dios es primero sin segundo, que quiere decir que no pertenece al orden de todas las realidades mundanas. Otra expresión muy gráfica de los mismos textos. Dios es distinto de lo conocido y también de lo desconocido. Es totalmente otro. El cristianismo también lo ha dicho muy precisamente. Dios habita una luz inaccesible. A Dios no lo ha visto nadie jamás. Verdaderamente tú eres un Dios escondido.
¿Quiere decir esto que Dios es una realidad lejanísima con la que el hombre no puede entrar en relación? No, porque precisamente por ser absolutamente trascendente al ser humano, está haciendo ser a todo lo que existe y está presente en el corazón mismo de las personas. San Agustín lo dijo de una forma insuperable. Dios, más elevado que lo más elevado de mí mismo, más íntimo a mí que mi propia intimidad. Pero no hemos dicho quién es ese Dios, cómo es ese Dios trascendente e inmanente. Solíamos decir que es un ser trascendente y un ser inmanente. Si decimos un ser, lo echamos a perder todo, porque decir que es un ser es decir que Dios se inscribe en la totalidad de lo que existe tal como mi razón lo piensa, y por tanto es un Dios al alcance de mi razón, que ha definido el ámbito de lo que es. Por eso, más que utilizar categorías de tipo ontológico, como ha hecho la ontoteología a lo largo de toda la historia, a mí me gusta describir, creo que en una conformidad mayor con las tradiciones religiosas y desde luego con la Biblia, a Dios trascendente e inmanente como presencia. Presencia en el sentido más fuerte de la palabra. Presencia no es un ser, sino una modalidad de ser. Es ser en acto de manifestarse, ser en acto de autodonarse. Cuando hablamos de Dios en la Biblia, hablamos de alguien que es aquel ante quien existe todo lo que existe. Y ese ante quien es una manera muy expresiva de decir que es fundamentalmente acto de presencia. Presencia de la absoluta trascendencia en lo más íntimo de nosotros mismos. Naturalmente, esta presencia de algo que nosotros no abarcamos en absoluto, de una especie de silencio en el interior de nosotros mismos que nos fuerza a hablar, nos fuerza a buscar, este fondo de nosotros mismos que nosotros mismos no abarcamos y que es la presencia de Dios en nosotros, nosotros no podemos hacernos cargo de él más que nombrándolo, y decimos Dios de Abraham, o decimos Yahvé, o decimos Dios de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo. O lo decimos con imágenes, el Altísimo, o lo decimos con representaciones tomadas de símbolos de la naturaleza, el Dios del cielo. Necesitamos esas imágenes porque sin ellas no tomamos conciencia de la presencia de Dios en nosotros. Pero no podemos tomar las imágenes de Dios, aunque sean las que nos ofrecen unos conceptos, por Dios mismo. Dios está más allá de todo lo que nosotros podemos imaginarnos. Por eso los místicos han llegado a decir, como decía el maestro Eckhart, Dios mío, líbrame de mi Dios. Dios mío, líbrame de la idea de Dios que yo me hago de ti. Porque si no voy más allá de mi idea, no llego a ti. Me quedo en un Dios que yo mismo he creado. Yendo lo que entendemos por Dios esto, naturalmente que el Dios de la tradición cristiana se inscribe en este marco, pero tiene una originalidad que aparece para nosotros de manera clara en esto. Los cristianos estamos dotados como todos de esa presencia de Dios en nosotros. Quizá habría que decirlo mejor, como lo dice el texto del libro de los Hechos, atribuyéndolo a Pablo. Dios no está lejos de ninguno de nosotros porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. No es que Él esté dentro de nosotros, es que nosotros vivimos, nos movemos y existimos en Él. Desde esta presencia de Dios en nosotros, en nuestra tradición bíblica y cristiana tenemos los rasgos más distintivos de este Dios al que reconocemos. Y esos rasgos aparecen, no vamos a hacer aquí ni mucho menos un elenco, en que en el Antiguo Testamento Dios aparece siempre como el Dios de alguien. Nos gusta decir que Dios es absoluto. Yo creo que no es la mejor representación. Absoluto quiere decir lo que está desligado del todo. Al contrario, Dios es lo que sostiene a todo en el ser,
Dios es el Dios de tal creyente, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios es ese Dios que es Dios de su pueblo y que será el Dios de ese pueblo al final de una manera plena. Ese Dios que es Dios de la tradición bíblica, en Jesús aparece de forma eminente, de forma culminante, como el Dios que se hace Dios con nosotros. Emmanuel es uno de los nombres de Jesús. O el Dios que en él, en Jesús, aparece como Salvador. Y en Jesús tenemos los creyentes, sencillamente, el rostro humano de Dios. Un rostro que nos revela quién es Dios a través de cómo vive Jesús esa relación con Dios. Nos revela quién es Dios a través de sus parábolas, a través de los gestos de su vida. Nos lo revela sobre todo en la donación de sí por nosotros en su muerte en la cruz y en la respuesta que Dios da a esa donación resucitándolo de entre los muertos. El Dios de los cristianos, visto a través del rostro de Jesús, aparece así como el Dios que es amor, que en el amor de Jesús por nosotros nos revela su amor sin límites. Por eso los primeros cristianos concluyeron enseguida, cuando trataron de tomar conciencia de cómo era, quién era ese Dios que se les había manifestado en Jesús, diciendo: Dios es amor. Mirad cuánto amor nos tiene el Padre, que podemos llamarnos sus hijos porque lo somos. Jesús, que amó a los suyos hasta el extremo, como nadie había amado jamás, en ese amor suyo nos manifestó el amor infinito de Dios, un amor tal que hace que podamos llamarnos hijos de Dios. En este Dios es en el que decimos los cristianos que creemos. ¿Cuál es la respuesta que los cristianos, que los creyentes podemos dar a esta presencia de Dios? ¿Qué actitud podemos tomar que esté a la altura de este Dios que se nos revela? Esa actitud tiene un nombre preciso en el cristianismo, es la actitud teologal, la actitud que nos remite a Dios, que nos refiere a Dios. Una actitud tan rica en aspectos que utilizamos 3 palabras densísimas para decir su contenido: fe, esperanza y caridad. ¿En qué consiste adoptar esta actitud fundamental que es la actitud creyente? La actitud creyente, para estar a la altura del Dios en el que creemos, tiene que ser, en primer lugar, una actitud enteramente nueva en relación con las que adoptamos frente a todas las realidades del mundo y frente a los mismos sujetos humanos. Frente a las realidades del mundo, nosotros somos el sujeto y esas realidades son objetos nuestros, objeto de nuestro conocimiento, de nuestra investigación, de nuestra utilización, pero siempre objetos. El hombre es el centro y todo lo demás gira en derredor del hombre. Mientras el hombre adopte una actitud así, imposible que Dios aparezca en su vida. Por eso el pensamiento moderno ha ido alejándose cada vez más de Dios. Desde el momento en que pone como centro de la realidad el yo pienso y quiere deducir todo de ahí, terminará después explicando a Dios, luego defendiendo a Dios por la existencia del mal y al final negándolo sencillamente e incluso declarando que Dios ha muerto. El primer paso del creer es reconocer a Dios como Dios, y eso significa adoptar frente a Él una actitud en la que el sujeto se trasciende radicalmente a sí mismo. ¿Qué significa ese trascenderse? Que el sujeto deja de ser el centro de la relación y pone el centro de la relación con Dios en Dios mismo. Y a partir de ahí, desde el momento que acepta a Dios como el centro de su vida, comienza a vivir de una manera enteramente distinta. Mientras el hombre es el centro o es el sujeto, todo lo demás gira en derredor de él. Para que Dios sea el centro de su vida, el hombre tiene que adoptar una actitud nueva que creo que no se expresa en palabras humanas de forma menos imperfecta que con la palabra confianza. En el hecho de creer, lo que hacemos en definitiva es
poner el centro de nuestra vida en Dios, confiándonos a Él, confiándole la propia vida, poniéndola decisivamente, enteramente, incondicionalmente en las manos de ese Dios. Hay expresiones muy felices de lo que significa ese acto de trascenderse. Os voy a leer alguna que puede dar más viveza a la descripción que yo he ofrecido. Un autor que ha escrito infinidad de páginas sobre los autores místicos hablaba de la conversión definitiva, no esas primeras conversiones iniciales en las que seguimos conservando las riendas de nuestra vida, en estos términos. En la primera conversión, el sujeto no cambia de dueño, se sigue siendo el capitán de la propia alma. Aquí, en cambio, en la segunda, se va a entregar todo el ser, el más profundo. En la primera se cede solo el usufructo, en la segunda se cede la propiedad del alma. En la una se ceden las flores y los frutos, en la otra el árbol entero. El Evangelio lo había dicho más sencillamente: el que quiera salvar su vida, la perderá. El que consienta perder su vida por mí, la salvará. Un especialista en escritura: según la concepción bíblica, la palabra de Dios se adueña del hombre entero y coloca su centro de gravedad fuera de él. La fe es un acto de obediencia por medio del cual el hombre se confía total y libremente a Dios. Por eso se ha dicho con toda razón que la fe es una especie de expropiación de sí mismo. Es la desinstalación del ser humano de su condición de sujeto y centro de la realidad para poner en el centro de su vida a Dios. Ya veis que si la fe es eso, la fe no es un acto más de los muchos que el hombre puede hacer a lo largo de su vida. La fe es nada más y nada menos que toda una nueva manera de existir. En lugar de existir desde mí mismo, comienzo a existir desde Dios, que es mi propio origen, que es mi centro. Y puestas las cosas así, ya vemos que la fe no es solo trascendimiento de sí y por tanto una especie de expropiación de sí mismo. Cuando cedemos a ese centro de nosotros mismos, que es Dios, lo que hacemos es descentrarnos para recentrarnos en lo que es nuestro propio centro. Lo que hacemos es, dicho más sencillamente, encontrarnos con Dios, que como es la realidad a la que se orienta todo nuestro ser, la presencia que está tirando de nosotros hacia sí como meta de nuestra vida, consentir a esa fuerza de atracción que es Dios en nosotros. San Agustín hablaba del pondus, que es el amor. El amor es la fuerza gravitatoria del hombre hacia Dios. Cuando cedemos a esa fuerza gravitatoria, lo que hacemos es coincidir con lo mejor de nosotros mismos, que es la presencia de Dios, y por tanto realizarnos de la forma más plena. Por eso San Pablo, que ha sido tomado por el Señor, como él dice en la carta a los Filipenses, cuando ha cedido a esa toma de sí mismo por Jesús, dirá después: vivo de la fe en el Hijo de Dios. La fe se ha convertido en el origen, el núcleo, a partir del cual se desarrolla el conjunto de su vida. Y de tal forma vive en Dios, que es su verdadero centro, que el que cree, yo os invito a que hagamos, a ser posible esa experiencia. Cuando hacemos la experiencia de nuestra fe, nos damos cuenta que en el hecho de creer sucede algo maravilloso que solo tiene una imagen en lo que sucede en la relación interpersonal, que es la imagen humana menos imperfecta para la relación de nosotros con Dios y de Dios con nosotros. En el amor se ha escrito, y en el ser creyente, el sujeto recibe de otro
la certidumbre de su existencia, recibe de otro la conciencia del valor de su propia persona, recibe de otro, de aquel en quien cree, el sentido pleno de su vida. Por eso la fe es el camino de la salvación, porque es el camino que devuelve al hombre la relación con su verdadero centro, reconociéndole como tal. Eso explica también que en la relación creyente tenga sobre la vida del hombre unos efectos que basta con iniciar el camino hacia la fe para percibirlos. No sé si os habréis dado cuenta de la cantidad de veces que en la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento, sobre todo en los Salmos, como en el Nuevo Testamento, se presenta al hecho de creer como la fuente de una nueva y mayor y insuperable alegría. Recordáis que la primera bienaventuranza no es la de los pobres, antes se ha dicho, bienaventurada tú porque creíste. Es el hecho de creer lo que le permite al hombre vivir en tal situación de adecuación con aquello que está llamado a ser, que su vida pase por los caminos que pase y pase por los sufrimientos que pase, siempre será una vida que está asegurada en su verdadero fundamento y que tiene, por tanto, un horizonte que le permite vivir en la verdadera alegría. Por eso creer le produce al ser humano algo tan extraordinario como lo que muestra muy claramente ese relato tan sencillo de lo que es creer, que es la anunciación a María. Vas a ser madre del Mesías, María, ¿cómo puede ser esto? Y el ángel le dice, mira a tu prima Isabel, porque para Dios nada hay imposible. Y luego en el Nuevo Testamento se dice en otro lugar, todo es posible para el creyente. La fe hace que el hombre, al poner su centro en Dios, entre en el horizonte de Dios y viva desde el fundamento de Dios, verdadero fundamento del hombre, y abierto al horizonte infinito de Dios. Pensad, si no, ¿cuál es el horizonte de la persona humana cuando la persona humana es el centro de su propia vida? Es el horizonte de sus posibilidades. Y sus posibilidades son bien pequeñas, son las de un ser finito. Es un horizonte, además, que está necesariamente cerrado por el hecho de la muerte, porque nuestro ser natural termina en la muerte. En cambio, si el sujeto pone en Dios su centro y vive centrado en Él y vive de la fe en Él, el horizonte suyo ya no es la muerte, sino que es Dios. Y la muerte se ve inscrita en el horizonte infinito de Dios. Son solo alusiones a la transformación tan radical que se produce en la persona y en su vida cuando el sujeto da el paso del creer, cuando el sujeto se decide a creer, se convierte en creyente. Por eso, en el Nuevo Testamento se presenta la conversión y el ser creyente como un nuevo nacimiento, nada menos. Recordad el discurso de Jesús con Nicodemo. Si no naces de nuevo, no podrás entrar en el reino de los cielos. El ser creyente, como todo lo que nos afecta de verdad, no puede consistir sencillamente en haberlo realizado y mantenerlo intangible a lo largo del resto de la vida. También el ser creyente necesita ejercitarse para poder mantenerse, porque si es una nueva forma de existencia, naturalmente que es la nueva forma de existencia que se va desarrollando a lo largo de la existencia humana en todas sus fases. Y esto exige que el sujeto no se contente con tener la fe, con mantener la fe, con no perder la fe. Tiene que ser creyente, tiene que ejercitar la fe hasta llegar a hacer la experiencia de la fe y en la experiencia de la fe hacer la experiencia de Dios. ¿Cuáles son los medios de que disponemos para
ejercitar la fe, para realizar la fe, para ser efectivamente creyentes. La actitud creyente provocada por esa presencia de Dios en nosotros, revelada en el rostro de Cristo, tiene una primera forma de ejercicio en lo que conocemos con el nombre de oración, que no es sencillamente repetir mecánicamente rezos, que es trato de amistad, como dice Santa Teresa, o mejor quizá, como dice San Agustín, advertencia amorosa de Dios presente. Cuando Santo Tomás habla de la oración, dice que la oración es religionis actus, acto de la religión. Y él sencillamente quiere decir en ese lugar de la suma que es un acto de la virtud de la religión. Pero un autor francés, precisamente del siglo XIX, al leer la fórmula de Santo Tomás, Oratio Propries Religionis Actus, se da cuenta de que actus en el lenguaje filosófico de la escolástica significa mucho más que ser un acto cualquiera. Actus es la puesta en ejercicio efectivo de algo que antes estaba solo en potencia. Traducida así, la fórmula de Santo Tomás viene a significar algo que es una verdad comprobable. Orar es poner en marcha la fe, poner en ejercicio la fe. Y uno de los autores que más ha estudiado la oración en un libro que es de principios del siglo XX y que todavía se sigue editando, Friedrich Hayler, dice rotundamente: de una sociedad de la que ha desaparecido la oración, se tienen razones para pensar que ha desaparecido la religión. Yo creo que podríamos decir, de una persona o de la vida de una persona de la que ha desaparecido la oración, tenemos razones para pensar que puede desaparecer la fe o que ha desaparecido la fe. Fijaos que hoy comprobamos expresamente la falta de práctica religiosa, que por supuesto no es lo más importante en el sistema cristiano. La práctica religiosa es solo una mediación. Pero observamos que la práctica continuada de práctica religiosa está llevando a muchísimas personas sencillamente a la indiferencia religiosa. Es decir, a que Dios no tengan esos sujetos ni sentimiento religioso, ni concedan valor a la religión, ni presten ninguna atención a la religión, como sucede en los casos de extrema indiferencia religiosa. La oración es lo que nos permite ir encarnando al hilo de los acontecimientos de nuestra vida ese vivir en la presencia de Dios en que consiste el ser creyente. Vivir en la presencia de Dios y pasar por un mal momento se traduce en expresar este estar en la presencia de Dios pidiendo a Dios auxilio. Vivir en la presencia de Dios y pasar por un momento de euforia es alabar naturalmente a Dios. Y vivir en una situación que se prolonga de agobio, de angustia, es volverse a esa presencia ante la cual se vive para preguntarle como Jesús, ¿por qué me has abandonado? O para quejarse, como se quejaba Jesús y se han quejado tantas veces los profetas, y tenemos todos los creyentes la oportunidad de quejarnos en la oración para seguir viviendo en la presencia de Dios esos momentos extraordinariamente duros. Pero siendo la oración la primera puesta en ejercicio de la fe, no es desde luego la única. La fe se hace presente también en la confessio fidei, que decían los antiguos, en la confesión de la fe. La confesión de la fe es el prorrumpir en palabras, en gestos, en actitudes, lo que nuestro corazón ha realizado al poner la vida enteramente en las manos de Dios. Creemos con el corazón y proclamamos con nuestros labios que Jesucristo ha sido resucitado por Dios. Y en ese proclamarlo con nuestros labios tomamos conciencia de nuestra actitud, la fortalecemos y la vamos enriqueciendo con todo lo que la vida nos permite añadir
con cada gesto, con cada acto, con cada palabra, a lo que hasta ese momento hemos vivido. Por eso el credo no es un catálogo de verdades que creer. El credo es una oración. Es una oración en la que expresamos nuestra confianza en este Dios en el que creemos. Creemos en Dios Padre, en el Hijo, en el Espíritu. Cuando decimos, por cierto, creo en la Iglesia, no decimos lo mismo que creo en Dios, claro está. Creer en la Iglesia es creer eclesialmente en el Dios que es el único en el que podemos creer. Qué duda cabe que una forma de ejercicio de la fe y preciosa es la celebración. La celebración que es todo un conjunto de gestos, de palabras vividos en común, en los que la fe compartida adquiere todo el relieve que adquiere en nosotros lo que compartimos comunitariamente. No hay más que haber estado en una celebración que lo haya sido de verdad para percibir hasta qué punto la fe se fortalece en esa celebración común. Hay otra forma de realización de la fe que no puede faltar y desde luego de ninguna manera en la fe cristiana. San Pablo se refiere a ella en la carta a los Gálatas cuando dice la fe que se hace realidad o que se realiza por el amor. Muchas veces estamos buscando las relaciones entre creer en Dios y amar a los otros, entre creer en Dios y luchar contra la injusticia. Es una relación que realmente no habría que buscar si el Dios en el que creemos es de verdad el Dios de Jesucristo. El Dios en el que creemos es ese Dios del que los primeros cristianos dijeron: Dios es amor. Mirad qué amor nos tiene el Padre. Tanto ha amado Dios al mundo. Y naturalmente que al amor solo se responde en términos de amor y que ese amor de Dios tiene su precepto semejante, decía Jesús, igual al primero, en el amor al prójimo. Jesucristo, ungido para anunciar la buena noticia, dice que ha venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dice que la buena noticia es para los pobres. Ha dicho incluso que Él se hace presente en el pobre y que quien se encuentra con el pobre se encuentra con Él mismo. O lo que es lo mismo, la otra cara de esa actitud creyente por la que reconocemos a Dios en nuestra vida, tiene al otro como destinatario en el servicio, en el amor. Habría que añadir que, como hacen muchos autores espirituales en los últimos años, que la fe no solo se realiza en la oración, en el culto, ni en actos extraordinarios de amor a los demás, que cuando la actitud creyente invade la vida toda del sujeto, toma la vida del sujeto, entonces toda la vida del sujeto se hace lugar de ejercicio de la fe. Esto, curiosamente, han insistido en ello sobre todo autores contemporáneos, aunque es un tema de toda la historia, y, por ejemplo, un filósofo como Zubiri y un teólogo del valor del padre Rahner. Han insistido los dos mucho, Rahner, en lo que él llama la mística de la cotidianidad, que es la experiencia de Dios realizada en el curso de la vida diaria. Y Zubiri lo decía de esta forma tan tajante. Dice él con toda razón: Dios no es un objeto de ningún acto humano. Eso está claro porque no podemos verlo, no podemos imaginarlo, no podemos hacerlo una idea de él. San Agustín otra vez: comprendiste non es Deus. ¿Has entendido lo que dices cuando dices Dios? Eso no es Dios, eso es tu idea, tu pobre idea de Dios. Pero si no podemos hacer a Dios acto de ningún acto nuestro, ¿cómo podemos decir que tenemos experiencia de Dios?, se pregunta Zubiri. Y dice sencillamente: Dios es la realitas fundamentalis, la realidad fundamental de nuestra vida, aquella sobre la que se asienta nuestra vida. Yo prefiero un símbolo más dinámico,
Dios es, decíamos al principio, presencia originante de la que está surgiendo nuestra vida permanentemente. Pues bien, cuando tenemos conciencia, cuando tomamos conciencia de que estamos surgiendo de Dios, cuando llegamos al fondo de nosotros mismos y decimos, todas mis fuentes están en ti, en tu luz vemos la luz, como dice un salmo, estamos tomando conciencia del proceder de Dios, estamos por tanto haciendo la experiencia de Dios. Y saca la consecuencia de una manera muy lúcida. Quiere decir esto, añade, que cuando comemos, cuando reímos, cuando jugamos, cuando trabajamos, cuando tenemos hijos, dice, cuando los educamos, y deja unos puntos suspensivos en los que podemos ir metiendo toda nuestra vida. Cuando vivimos todo esto y lo vivimos divinamente, estamos haciendo en todo esto la experiencia de Dios. Yo solo me permito sustituir el adverbio divinamente por otro más próximo. Cuando vivimos creyentemente, estamos haciendo la experiencia de Dios en todo lo que hacemos. Y estamos enriqueciendo, fortaleciendo esa actitud creyente y haciéndola crecer como crece nuestra vida. Me voy a limitar a añadir que para que la experiencia de Dios sea posible, probablemente se necesitan unas condiciones sin las cuales la mejor voluntad resulta inoperante. Para poder caer en la cuenta de la presencia de nosotros en Dios, tenemos que caer en la cuenta de quién somos nosotros. Tenemos que habernos preguntado quién soy yo. Tenemos que habernos preguntado, como tantas veces nos preguntamos sin duda, ¿tiene sentido mi vida? ¿Qué me cabe esperar? Sucede, por desgracia, que los humanos con mucha frecuencia vivimos en un nivel de superficialidad tan grande que no tomando conciencia del fondo de nosotros mismos, no podemos tomar conciencia de la presencia de Dios en nosotros. San Juan de la Cruz decía que el encuentro con Dios se produce del alma en el más profundo centro. Si nos instalamos en la superficie de nosotros mismos, es imposible que recojamos esas aguas de las que procede nuestra propia vida. Para poder ser creyente hay por eso que superar una serie de presupuestos existenciales, no instalarse en la superficialidad, como tantas veces nos sucede en una cultura como la nuestra en la que tenemos 1000 ocasiones y 1000 medios para divertirnos, es decir, distraernos de nosotros mismos, olvidarnos de nosotros mismos. Tenemos que superar la tendencia que tanto nos pesa de la posesión, creer que somos tanto más cuanto más poseemos. Tenemos que superar las 1000 adicciones que nos mantienen sujetos a ellas y que nos impiden responder libremente a una presencia que requiere toda nuestra libertad. Por eso necesitamos el cultivo de toda una serie de predisposiciones que nos permitan, cuando lleguemos a nosotros mismos, encontrar esa presencia, reconocerla y así vivir creyentemente.